Bueno, voy a dar inicio al live de hoy. Como pueden ver en el título, lleva el nombre de las 12 hierbas de la conciencia, los 12 árboles de la estructura, el simbolismo de las hierbas y árboles más característicos de la Biblia. Cuando digo de la Biblia me refiero a los más notorios dentro de la cultura hebrea, de lo que es el área de Mesopotamia y el Levante. Hay muchos árboles a lo largo del mundo que son unos más peculiares o interesantes que otros, pero como mucho de lo que se expresa o se da a conocer dentro del mundo occidental viene en el ámbito espiritual de la cultura hebrea. Entonces, a veces, dependiendo de la zona donde vives, hay unas características específicas culturales, igual que si estudias árboles dentro de la cultura asiática, China, Corea, Tailandia, Filipinas, ellos tienen unos árboles que son más característicos de esa región y tienen también un simbolismo particular. Entonces uno tiene que ajustarse en ese sentido a los que también se correlacionan con uno. Si bien muchos de esos árboles también están presentes en el continente de América, entonces sirve. Y también algunos están en Asia lejana. ¿Por qué es importante entender el simbolismo de estos? Porque cuando uno analiza referencias bíblicas se encuentra que las cosas de las que se está hablando no son simplemente algo que suena bonito como decir, voy a mencionar este árbol, sino que hay en realidad una profundidad en este sentido de qué es qué relación tiene. Cuando te dice, no, antes de que me conociera yo ya te había visto que estabas debajo del árbol, y menciona el nombre del árbol. O cuando dice y estaba en una palmera, o dice de la parábola que aprendas de la higuera. Entonces, si uno no conoce el simbolismo, dirá, ¿y qué es lo que se supone que tengo que entender aquí? Entonces, está por un lado la parte cultural, donde cuando mencionas, por ejemplo, una zarza, entonces uno hace una memoria rápida de menciones de la zarza a lo largo de la historia, por ejemplo, en el caso bíblico, o incluso culturalmente también uno puede encontrar que ciertos árboles, por ejemplo, mencionan laurel, y te acuerdas del Imperio Romano, ¿no? Una persona imponente o importante que tiene unas hojas de laurel que las tenías por encima de las orejas, llegando hasta las sienes, ¿no? ¿Se acordarán? Lo habrán visto en alguna película documental del Imperio Romano. Entonces tiene su significado también, ¿no? La cuestión del laurel, que aquí lo voy a mencionar también. Entonces todos tienen unas características específicas que no necesariamente son de la cultura hebrea. Como digo, se expanden, ¿sí? Tenemos el olivo, tenemos la vid, y hay otros que son muy generales. Cuando hablo, por ejemplo, cuando voy a mencionar la palmera, también hay que entender que no es necesariamente una palmera cocotera, ni datilera, ni de chontaduro, ni de lo que sea, sino la palmera en sí, el símbolo, ¿vale? Bien, entonces el primero aquí importante, sí, que he elegido es el lino, ¿vale? Que es la trama de la pureza. Es significado, aunque es una planta de fibra, ¿sí? El rey Salomón la incluye en las descripciones que él hace en sus textos particulares, ¿sí? Por su capacidad de convertirse en el lino fino de los santos. Y uno observa el libro de Apocalipsis, dice, porque porque los santos esto y aquello, habla del lino fino del que están vestidos, ¿no? Entonces hay también una transmutación entre los elementos que se utilizan. Cuando tú ves, como digo, el olivar, tú vas a tener del olivar, vas a tener la aceituna, ¿sí? Vas a sacar de la aceituna el aceite, ¿sí? El aceite lo vas a utilizar para ungir. Otros aceites, como el de la palmera, se suelen utilizar por su resistencia al calor para freír cosas, mientras que el aceite de oliva no tiene resistencia al calor, sino que se consume crudo, por así decirlo. Entonces hay un significado del extracto también de los aceites, ¿no? El aspecto interesante, por ejemplo, con el lino, sí, representa la rectitud de carácter y la capacidad de ser tejido en una unidad espiritual. Es la vestidura de la conciencia purificada. Pienso que en este sentido es más que evidente cuando uno escucha y estaban vestidos de lino fino, era la santificación y la purificación. O sea, personas que han pasado por una serie de procesos de transformación interior y finalmente son reconocidos dentro de lo celestial porque se han depurado al grado de
quitar todas estas telarañas del ego, por así llamarlas, ¿no? Y se han construido y se han elaborado y se han renovado. Bien, entonces es importante también entender el significado del árbol. Sí, yo lo he mencionado muchas veces. El árbol es una analogía de la mente. Entonces es una estructura que se multiplica, es una estructura que tiene unas raíces, o sea, que ha conseguido arraigarse en el subconsciente, en la memoria. Entonces, igual que cualquier información, cuando tú la asimilas debidamente, echa raíces. Bien, cuando ya se cimenta, ahí te das cuenta de que ya puede estar fuerte y no se va a caer con facilidad. Ese es el punto interesante. Igual la palmera se puede doblar y no se va a romper, en teoría. Entonces, no es lo mismo hablar de plantas chiquitas que no tienen callosidad de madera, bien, que rápidamente se rompen con cualquier cosa. Cuando hay una estructura de madera, que es el caso característico de los árboles, es la resistencia y la firmeza, bien, cada uno con sus características propias. Pero el punto es cuando tú adquieres una experiencia o un conocimiento, como es el caso mental después de 21 días de estar repitiendo una memorización o una información, se integra. Bien, a veces uno piensa, ¿y por qué tengo que pasar por estas cosas? Ya he estado varios días con esta prueba y no avanza, porque no lo has integrado, no ha echado raíces todavía. Bien, entonces luego está el tronco y la capacidad del tronco de subir, es la capacidad que tú tienes de conectar esa información con el cielo. Y luego las ramas, ¿sí? ¿Qué tanto se puede expandir esta información o esta experiencia o estos dones o estos talentos que tienes? Luego las flores es cuando empiezan, ¿sí?, a verse lo bonito del resultado en el momento adecuado, la primavera. Y de la flor va a salir el fruto. Las flores son los órganos genitales de los árboles, ¿no? Entonces es la conexión de ellos con el mundo exterior, que depende de la voluntad de Dios. Es decir, de que hay una conexión entre nuestro desarrollo, nuestra construcción de algo y los medios que Él pone para conectarse con la experiencia. Es similar al hecho de decir, tú haz tu parte, que Dios se encargará de hacer la otra. Es el trabajo que hacen los ángeles. En este caso, la analogía con las mariposas, ¿sí?, las libélulas, las abejas y las avispas, que ellas son las que se van a encargar de coger y polinizar. ¿Sí? Ellos conectan los órganos genitales, o sea, no es una conexión entre un árbol y el otro por reproducción como los seres de segunda, los seres de tercera densidad como nosotros, o los animales de segunda densidad, sino que ese trabajo lo hacen otros. Ellos se encargan de conectar, ¿bien?, entre uno y otro para fertilización. Entonces este punto, ahí después cuando se da fruto, es el resultado, lo que se va a manifestar, que a su vez se multiplica, porque cada fruta, o sea, un árbol de por sí da muchísimas frutas a lo largo del año en diferentes momentos, y cada fruta en sí dentro tiene más de una semilla. Bien, el aguacate tiene una sola semilla, la manzana tiene tiene aproximadamente unas 6 a 8 semillas. Entonces cada uno tiene una serie de semillas. Después la sandía tiene muchísimas sandías. Entonces, cuanta más semillas tiene, ¿cuál es la semilla? Es un código de potencial que puede implicar más multiplicación, porque donde caiga una o dos semillas de ellas se vuelven a multiplicar. A veces una zanahoria necesita solo 3 semillitas de zanahoria por agujero para que de ella eche lo suficiente raíz y se produzca pues una zanahoria. Bien. El siguiente es el mirto, ¿vale?, que representa el amor y la victoria. Es un árbol perenne que simboliza la inmortalidad del amor y la paz. Perenne quiere decir que todo el año está produciendo, ¿no? O sea, se mantiene permanentemente. Es el arquetipo de la fragilidad que vence a la fuerza. Representa la armonía en las relaciones y la dulzura del alma que ha sanado su pasado. El tercero, que es el que estaba mencionando antes, el laurel, ¿sí?, la excelencia y la gloria. Eso es una forma de reconocimiento, ¿sí? Gloria en latín quiere decir reconocimiento. Entonces por eso le ponía el laurel, están reconociendo su calidad gloriosa, lo que en la cultura hebrea hacían con el aceite al ungir a alguien. Es el árbol de los triunfadores y los poetas. ¿Bien? Eso nos conecta con la cultura romana. Representa la corona del intelecto y la mente disciplinada que ha alcanzado la victoria sobre los 12 arcontes, o sea, los 12 bloqueos principales de la personalidad. Lo que estaba hablando cuando había hablado sobre los apóstoles, sobre los profetas, sobre las piedras, las gemas, los animales
también. Entonces, cuando he hablado de los arquetipos de la personalidad, son principalmente las bases elementales de la personalidad, que son este concepto de los 12 apóstoles o 12 constelaciones, de los 12 patriarcas de Israel y las 12 constelaciones. También en analogía con los 12 patriarcas de la cultura islámica. Entonces tienes 12 de la cultura hebrea y 12 de la cultura islámica. Y después está el desarrollo y la disciplina de estos 12 arquetipos de la personalidad. Bien, Cáncer, Acuario, Piscis, etc. Cuando tú los disciplinas, los conviertes en instrumentos que dan fruto. Por eso el discípulo se convierte en apóstol. Apóstol era una palabra griega que quiere decir apóstolos, que es un emisario. En hebreo los llaman shlichim, que son los que llevan paz. ¿Sí? Son los que donde quiera que van transmiten esa paz y hacen que esa paz se arraigue y inunde y llene a otras personas. Por eso al Mesías lo llamaban Shiloh, o sea, el transmisor de paz, ¿sí? Shiloh, que quiere decir tanto enviado como de la raíz Shalom, que es pacífico, del nombre de Jerusalén. Yehu Shalaim, va a lanzar la paz, o sea, se va a encargar de llevar paz y transmitir la paz, porque es un símbolo, ¿no? Entonces, este asunto interesante, ¿no? El laurel hace una distinción del iniciado, con estas hojitas que le ponen aquí, ¿no? Tenemos otro muy interesante que es el avellano, ¿sí? Que simboliza la intuición y la vara del mago, ¿vale? Significa el rey del bosque, ¿sí? Es el rey del bosque, símbolo de resistencia y longevidad. Bien, de hecho los avellanos muchas veces también se les ve cerca del mar. Y es una característica interesante porque hay pocos árboles que son capaces de resistir las zonas cercanas al mar debido a la alta salinidad. Ahí puedes encontrar palmeras y ahí puedes encontrar avellanos, ¿sí? Que son capaces de mantenerse entre los dos mundos, el mundo del mar y el mundo de la tierra, que es este punto de duda, ¿sí? O de no comprensión muy clara entre los dos mundos, el mundo físico y el mundo subconsciente, que es la arena. Bien. ¿Qué más? Representa el discernimiento profundo y la capacidad de encontrar la fuente invisible, Dios, en medio del desierto material, ¿sí? Es la sabiduría práctica. El roble, ¿sí? Cuando hablamos de roble uno siempre se acuerda de la fortaleza, ¿no? Que es símbolo de fuerza y de linaje, ¿ok? Significa, bueno, es el rey del bosque, ¿no? Símbolo de resistencia y longevidad. Bien, otro de los puntos interesantes del roble es la longevidad. Hay árboles que pueden llegar a vivir miles de años, ¿sí? 1000, 2000, hasta 3000 años. Se han encontrado árboles petrificados, estudios que se han hecho de árboles y se han encontrado árboles que han llegado a vivir más de 3500 años, ¿sí? Bien, ¿qué más? El roble, por ejemplo, es el arquetipo que representa la conexión con los ancestros, ¿sí? Y la fuerza de los huesos. Sí, por eso uno de los aspectos importantes del simbolismo antiguo es que cuando ejemplificas el mundo material y lo conectas y lo entiendes con el mundo de tu cuerpo, la analogía entre tus huesos, la más semejante es con los árboles. Entonces el tronco del árbol es una analogía de los huesos por la fortaleza. Bien, así uno puede ir encontrando conexiones, ¿sí? El sol y la luna, etc. Siempre hay ciertas conexiones, la vegetación con el cabello, la piel con la superficie de la tierra. Siempre hay una analogía y un aprendizaje con todo esto, ¿no? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, esto, que el roble representa la conexión con los ancestros, la fuerza de los huesos, o sea, algo así como que podemos llamar el calcio espiritual, ¿sí? Y la voluntad inamovible de quien sabe quién es. Bien. Aquí antes estaba poniendo una pregunta, voy a continuar con el sexto y ahora miro las preguntas. El sexto, por ejemplo, es uno muy interesante, que es el manzano, ¿sí? Simboliza el conocimiento y es también símbolo de la catálisis, ¿sí? El catalizador. Significa el árbol central del Edén en la tradición popular, ¿sí? La mayoría de gente, cuando se habla del árbol del jardín del Edén, casi que instantáneamente la cultura asumió que era un manzano. En ninguna parte dice que fue su manzano.
Entonces, ¿por qué la cultura popular lo identifica como el manzano? Porque la manzana es también una analogía del propio ser, ¿sí? De su propia conexión con la vida y con el aprendizaje o la oportunidad de la vida. Que tú muerdas una manzana es que te das la oportunidad o te atreves a probar el mundo, a probar diferentes cosas, a probar la experiencia del bien y el mal. ¿Bien? Entonces es el hecho de atreverte a probar determinada cosa. Bien. El significado interesante del manzano que representa la experiencia del deseo y la asimilación del conocimiento. Quieres saber. Bien, ese deseo de saber representa a la manzana. Es el catalizador que nos obliga a elegir entre la dualidad o la unidad. Bien, aquí puedes probar. ¿Quieres probar esto o quieres probar lo otro? Ok. Hago un paro un segundo para mirar aquí las preguntas que ha comentado Andri. Tomó una cita de Marcos 8:24 y pone él. Mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Vale, bueno, el hombre está recuperando la vista. ¿Qué similitud tiene el humano con los árboles? Bueno, lo acabo de comentar, ¿no? Sí, el árbol como arquetipo de la mente y el tronco del árbol en sí, sí, como la fortaleza del hueso. Es decir, tu conocimiento, el conocimiento que tú adquieres es el que es el que te va a representar como ser. O sea, lo que tú sabes es tu fortaleza. Una persona sin conocimiento no tiene fortaleza. Cuanto más conocimiento tienes, mayor fortaleza tienes. Y cuando yo hablo de conocimiento, no me refiero a memorización de datos. Me refiero a la adquisición de conocimientos útiles y funcionales, especialmente conocimientos de la existencia, de la vida, de quiénes somos, qué hacemos aquí, qué estamos haciendo, conocimientos funcionales sobre el amor, la salud, la prosperidad, la unicidad. Todos estos conceptos del conocimiento es el verdadero conocimiento funcional y útil, no almacenar datos. Saberme de memoria todas las capitales del mundo, eso a mí que me cambia la vida, no me sirve de nada. ¿Sí? Pero conocer símbolos de lo que estamos hablando, todo este concepto cabalístico, lo que se llamaría descubrir los códigos de la vida, eso es un conocimiento funcional porque nos ayuda a traducir el conocimiento divino en el conocimiento práctico, funcional, ¿vale? Bueno, aquí Andy, nosotros tenemos muchas características de los árboles en el plano espiritual. Sí, de eso es lo que estoy tratando ahora. Sí. Aquí, por ejemplo, pone eso, Jueces 9:15, ¿no? Que habla sobre una visión de la zarza que responde a los árboles. Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Bien, es posible que los árboles puedan hablar entre ellos. Es un simbolismo, ¿sí? Es una forma de decir. Bien, el tema aquí en cuestión se estaba refiriendo a un dilema, ¿sí? Entre la cultura israelita y la cultura del norte, del Líbano, entre ellos, y las cuestiones que tenían que ver entre la elección de un rey, porque el pueblo de Israel quería elegir un rey. Se les recomendó desde el mando celestial que no eligieran un rey porque se pierde el rigor de control de los jueces, que es una forma mucho más equilibrada de gobierno que poner a un emperador. Sí, lo que pasa en el Vaticano. En el Vaticano tú no ves partido de derecha ni de izquierda, no ves republicanos ni demócratas, no ves congresos, senadores, republicanos, políticos, o sea, no encuentras ningún bando que pueda opinar en contra o a favor, simplemente es un tipo que dice sí y es sí, si dice no es no y te bajo toda una pirámide. Y entonces eso es lo que hace problemática la cuestión con un rey. Si un rey dice determinada cosa, toda la gente le tiene que obedecer. Si él dice vamos a la guerra, toda la gente tiene que obedecer. ¿Sí? Si él dice le quitamos las tierras a tal persona, pues hay que obedecer. Entonces es como una especie de Dios plenipotenciario, cuando debería haber una administración. Entonces era mejor la gestión de jueces que evalúen y que partan desde la justicia, la rectitud, el derecho, no de un tipo que dice lo que él considera según su arbitrio, ¿no? Entonces de eso estaban hablando en este tipo, en una cuestión tocante en el tiempo de la época de los jueces, que ellos al final eligieron un rey y el rey otra cosa que pide es impuestos, mientras las personas eran libres, no tienen que estarle pagando a nadie. Cuando tú ya pones a un presidente, un rey, un emperador, ya tienes que darle tributo, ¿bien?
Esa es la cuestión, y por eso se les recomendó. No, ahora, si van a elegir rey, pues ya les ponemos unas pautas, pero les aconsejamos que no, porque ustedes son libres. Ahora, si ustedes ya quieren un rey, es otro tema. Que esto a nivel simbólico también representa el hecho de que no necesitas estar siguiendo a otros. Lo que necesitas es trabajar en comunidad y buscar el trabajo interior, ¿vale? Pero si quieres elegir, ¿sí? Ten en cuenta que, al que elijas hay que pagarle tributo, ¿no? O sea, cualquiera que es líder va a exigir su sueldo, ¿no? Su parte. Otra pregunta que pone Andri del Evangelio de Felipe, el verso 96, ¿sí? Dice: pero el árbol de la vida está en el centro del paraíso y también el olivo, del que procede el óleo, gracias al cual nos ha llegado la resurrección. Bien, entonces aquí pregunta Andri, en el árbol del olivo está la clave, el secreto para poder resucitar nuestro ser. Es todo lo que tiene que ver con la unción. Sí, aquí donde lo puse, el olivar. No lo puse entre estos. A ver. No lo puse. Bueno, pues lo tendré que mencionar en otra ocasión, pero es un punto importantísimo, no sé por qué no caí en cuenta de ponerlo aquí, porque es básicamente el desarrollo interior del individuo, su trabajo interior en la meditación, su trabajo interior entre la experiencia de la vida y su trabajo de integración de los procesos de la vida para perfeccionarse. Sí, es uno de los árboles más importantes de la Biblia. Bien, luego está el hecho de que aquí pone, en pocas palabras, para alcanzar la resurrección debo unirme en aceite o ungirte en aceite. ¿Eso qué simboliza? Que tienes que convertirte en un ser que es espíritu, bien, a través de tu forma de pensar, a través de tus interacciones sociales, a través de tus emociones, a través de tu paz interior, a través de tu entrenamiento y disciplinas, a través del conocimiento que adquieres. Todos estos ejercicios, ese trabajo de trabajo de tu ser, es como un ascenso y un descenso de aceite, igual que el líquido cefalorraquídeo que sube y baja, este árbol que es nuestra estructura. ¿Sí ves? La espina, ¿sí? Como el spine, la columna vertebral, ¿sí? La parte de arriba como si fuese un árbol, las raíces es el sacrocoxis. Bien. Aquí, por ejemplo, pregunta 4, la siguiente pregunta que pone Andri. De Job 29:18, ¿no? Moriré en mi nido, prolongaré mi vida como el fénix, como mis raíces a la orilla del agua, el rocío de la noche en mi ramaje, mi prestigio irá en aumento. En el libro de Job da a entender que el fénix es una palmera, entonces la palmera tiene la clave para ser inmortales, resurgir cada vez que morimos. Sí, exacto. Ahora lo voy a mencionar. Bien, el siguiente árbol que puse aquí es el boj, ¿sí? Simboliza la firmeza y el rigor. Es significado de la madera, una madera que es densa, ¿sí? Y de crecimiento lento. Bien, representa la disciplina y el estoicismo. Es la parte de la personalidad que estructura la vida. O sea, el concepto de leyes bien establecidas en la vida, pero necesarias para el orden interno, ¿vale? Otro árbol interesante e importante es el cerval, que es la protección contra el mal. Se le conoce como el árbol que ahuyenta las influencias negativas, ¿sí? Es el arquetipo que representa la vigilancia espiritual y la capacidad de discernir entre lo puro y lo impuro en el plano astral, o sea, en el plano de la proyección de la mente hacia nuestro entorno, ¿sí? Toda nuestra realidad no física, donde trabaja psíquicamente la mente, la energía de la mente. Eso es lo que se refiere al plano astral. Eso es un plano que está cerca de nuestra realidad. Luego, aquí está una de las más interesantes, la palmera, que es la resurrección e inmortalidad. Entonces, ¿por qué aquí se relaciona con el concepto del fénix en el libro de Job? Porque los dos son dos símbolos de lo mismo en niveles diferentes. En la vegetación es el fénix, es la palmera. Entre las aves es el fénix. Bien, de hecho, la palabra fénix quiere decir en griego palmera, ¿vale? Y por ejemplo, otra cosa interesante es que el fénix en hebreo es hol, ¿sí? Y hol también es el significado para la arena, para la arena. Entonces la arena que tiene, que es como este símbolo de algo que parece que se ha desintegrado como las cenizas del ave fénix del que resurge, también todas estas micropartículas cristalinas de roca, de la arena de la cual se hacen muchas cosas de sílice, ¿sí? Cosas de cristal o de vidrio, no me acuerdo ahora cuál es.
se hacen de la arena. Es algo que parece que se mueve con facilidad, pero conecta los dos mundos. Es el resurgir permanente. La arena es impulsada por el agua, ¿sí? de la orilla, ¿sí? de las olas, y permanentemente se está transformando, golpeando, haciéndose pedacitos chiquititos, ¿no? Entonces es un estado permanente de revivir y resurgir. De hecho, incluso se habla de la descendencia como la arena del mar en cuanto a cantidad de pequeñas partículas, ¿sí? que forman todos una totalidad. Aquí, por ejemplo, puse también el pino, uno importante, que es la visión eterna y una conexión también simbólica con la glándula pineal. A veces la gente se pregunta por qué el Espíritu Santo permitió que se introdujese en una celebración que se conmemora el cumpleaños de Jesús, un árbol que ni siquiera tiene que ver con la cultura del Medio Oriente, como es el concepto de la resurrección o el revivir de Dumuzi, o este tipo de conceptos, como introducirlos a tu casa. Lo que en realidad está tratando de esconder es el fruto del pino. Bien, el fruto del pino es se le llama piña, ¿sí? Pero no es una piña una piña tropical, sino es piña de pino, bien, que es el símbolo, es el fruto, porque es el resultado, no es que sea fruto de comer, del pino, del árbol del pino, el cual identificó siempre en culturas antiguas la glándula pineal, es decir, la parte dentro de tu cerebro, o sea, de tu propio ser interior que te conecta con Dios, por así decirlo. Bien, ese trabajo es como un punto de focalización. Cuanto más te concentras en la búsqueda del Espíritu dentro de ti, a través de la meditación, a través de una oración focalizada y clara y concisa y certera, logras abrir un puente de conexión con el infinito, ¿no? Por eso, de hecho, se le llama piña, ¿sí? Símbolo universal de la glándula pineal. Representa la conciencia que permanece verde, o sea, que permanece viva. Incluso en el invierno del alma, es la conexión directa con el ojo de Dios. De hecho, parece una pequeña, es un fruto, pero parece de madera, porque no tiene la textura de una fruta, ¿sí? Porque es sólido, es duro, es resistente. Bien, la pineal tiene forma de piña de pino, exacto. Parece como una piña, pero de madera. Parece de madera. Otro fruto interesante es el azufaifo, también llamado espino cerval. Bien, que es la corona y el límite. Bien, es un árbol espinoso que marca fronteras, ¿vale? Representa la protección de lo sagrado a través del dolor o la prueba. Es la corona de espinas que debe preceder a la transfiguración, el límite entre lo humano y lo divino, ¿sí? Es esa prueba. O sea, la vida no es fácil, no es cómoda, entonces nos vamos a encontrar en un límite, en un punto en el que salimos de este estado en el que nosotros estamos para antes llegar al siguiente. Vamos a pasar por una serie de incomodidades, una corona de espinas, ¿sí? Como dice Job, una corona de algas que te aprieta la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tu autoridad, lo que tú representas, lo que tú eres, cuando tú te identificas y te descubres a ti mismo, vas a notar cierta presión sobre tu responsabilidad en esta vida, porque empiezas a entender, yo estoy aquí con un propósito, ¿bien? Y eso es como si te estuviesen presentando una corona que te vas a poner en la cabeza para reconocer que eres rey. Sin embargo, esa corona al principio lo que vas a observar es que antes de ser una corona de oro o de plata, va a pasar por una prueba, que es pincharte, ¿sí? Entonces, para que tú te perfecciones como líder dentro del marco espiritual, tienes que pasar por una serie de incomodidades en esa transición, una serie de un perfeccionamiento en el que te lleva el Espíritu Santo, ¿vale? El árbol 12 que puse aquí en esta lista, ¿sí? Es el olmo, ¿bien? Que simboliza el apoyo y la mediación. Tradicionalmente está asociado con el soporte de las vidas, de las vides, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tiene la vid, lo interesante de la vid, que es hay muchos frutos aquí de los árboles elegí fue estos que eran a los que le daba más énfasis Salomón. Bien, la vid tiene una característica, es que la vid no tira hacia arriba, ¿sí? La vid tira hacia el lado. Entonces la vid, si no la agarras de algo, se arrastra por el suelo. Entonces el fruto se va a dañar, se va a llenar de polvo, lo va a tapar la arena, se lo van a comer las hormigas. Bien, entonces a veces lo que se suele hacer es que se pone un soporte para que la vid tenga donde agarrarse,
y entonces sí las parras puedan descender y las uvas no toquen el suelo. Bien, ¿qué significa? Que la obra de Dios requiere de otras personas para que puedan sostenerla. Es el mismo concepto que mencionan las cuestiones de la prosperidad, ¿no? Entonces, uno es el que cosecha, ¿sí? Otros son los que sostienen la obra. Es decir, por ejemplo, yo no tengo conocimiento, pero produzco manzanas. Este tiene conocimientos, pero el otro tiene combustible. El otro tiene un vehículo que puede alcanzar personas. El otro tiene capital, puede poner dinero. El otro tiene una finca, la puede prestar. Entonces hay personas que a lo mejor lo suyo no es el conocimiento, no son ciertos dones o habilidades de sanación o de don de gentes o lo que sea, o no tienen capacitación para eso, pero sí pueden hacer otras cosas. Entonces ellos hacen de olmo, ellos hacen de estructura fuerte. El olmo no da fruto por sí mismo, pero es el apoyo y la mediación, ¿no? Entonces, por eso dice, se asocia con las vides porque normalmente se pone un olmo. La idea del olmo, de hecho hay muchas parábolas, no me acuerdo si es en el pastor de Hermes, que menciona esta correlación entre el olmo y la vid. Entonces la vid somos las personas que estamos transmitiendo el mensaje de Dios, los misterios del reino de los cielos. Pero nosotros, como estamos centrados en esto, ¿sí? No nos concentramos en ir hacia arriba en cuanto a nuestra propia construcción de riqueza individual, como sería trabajar en determinadas cosas, sino que nos tratamos de centrar en esto. Pero el asunto es que al centrarse en esto, si uno corre el riesgo de que estás demasiado pegado al suelo porque no tiras hacia arriba, estás pensando en dar fruto. Entonces requiere de las otras personas, ¿sí? De quienes dan un soporte, que envían dinero, haciendo ofrendas, diezmos, etc. Compran libros, es decir, lo que sea. Otras personas, como digo, que dentro de una cultura o una sociedad están, como digo, ofrecen una finca, o entre todos compran un lugar o alquilan un sitio donde la gente se reúne para hablar. Es decir, otros hacen su parte, pero no necesariamente son de dar este tipo de fruto. Entonces unos van hacia arriba, aunque no den fruto en el sentido de lo que nutre el alma, pero sirven como soporte. Y otros estamos transmitiendo la información, pero de no ser por ese soporte estaríamos arrastrados por el suelo porque estamos pendientes de dar fruto, no de tirar hacia arriba. En ese sentido, ¿no? Que sería como esta estructura del mundo que tira hacia arriba buscando su propia gloria, su propia construcción, ¿no? Bien, aquí termina el asunto con este fruto. Aquí Andri puso otra pregunta. A ver, dijo del Evangelio de Tomás, pone, dijo Jesús, dichoso aquel que ya existía antes de llegar a ser. Si os hacéis mis discípulos y escucháis mis palabras, estas piedras se pondrán a vuestro servicio. 5 árboles tenéis en el paraíso, que ni en verano ni en invierno se mueven, y cuyo follaje no cae. Quien los conoce no gustará la muerte. Entonces la clave es buscar e identificar 5 de estos árboles y arquetipos para alcanzar más rápido la trascendencia. No es que, sí, bueno, alcanzar más rápido la trascendencia, al final todos estamos trascendiendo, pero en efecto hay ciertos conocimientos más profundos que aceleran este trabajo interior. Cuando dice que ni en verano ni en invierno se mueven, siendo que el árbol en sí se mueve, se refiere a que no son sacudidos, ¿bien? Y cuyo follaje no cae, lo que se llama un árbol perenne. Las hojas se mantienen, normalmente los árboles cambian de hojas, sueltan. Es como una especie de depuración interior. Hay etapas que tienes que cortar algo y luego continúas con ello. Necesitas desconectar para continuar. A veces pasa por diferentes etapas. Hay otras que simplemente te mantienes estable y no te ves alterado por las circunstancias exteriores. ¿Bien? Cuando habla, por ejemplo, del número 5, ¿sí? Se refiere a el nivel de la acción. Bien, el nivel de la acción dentro del mundo. Ahora, hay también hierbas, ¿sí? Y las hierbas que son sanación. Por eso cuando encontramos que habla de porque ha sido puesto este árbol con 12 frutos para la sanación de las naciones. Las hierbas en sí están representando el elemento que ayuda a liberar unas propiedades especiales que ayudan al organismo. Entonces esto es el aspecto de las plantas. Las plantas en general, las hierbas, ¿sí? Son elementos simbólicos que no llegan a ser un árbol porque no es un conocimiento estructural como es el árbol o una fortaleza interior, pero sí son detalles interesantes que tienen unas propiedades muy específicas que necesitan
ser sintetizados en algunas ocasiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, voy a centrarme en la parte, como digo, mayormente espiritual, ¿no? El Lázaro, ¿sí? Que representa la purga del pensamiento, ¿no? Históricamente el Lázaro se ha utilizado como endémico, o sea, emético, o sea, para depurar, ¿sí? Entonces provoca vómito. Entonces cuando tú estás intoxicado con algo te ayuda a liberar. ¿Qué significa esto en el ámbito espiritual? Representa la necesidad de expulsar ideas tóxicas o conceptos erróneos que hemos ingerido del mundo, ¿sí? Es la limpieza de la mente interior, perdón, de la mente exterior. Luego tenemos la ipecuana, ¿sí? Perdón, la ipecacuana, siempre me resulta difícil pronunciarla, que es la expulsión del ego, ¿sí? del arconte. Es un poderoso expectorante y emético, o sea que ayuda a limpiar el organismo. Actúa sobre el pulmón, o sea, la respiración, el deseo de vivir, ¿sí? El día a día, cuando tú te estás moviendo, estás interactuando, estás desarrollándote en la vida, cómo percibes y sientes la vida, ese es el respirar. Representa la fuerza para sacar de nuestro pecho, ¿sí? La tristeza y la opresión de los traumas que no nos dejan respirar la libertad del espíritu. Sí, el pecho, cuando tú das la cara te enfrentas a algo, cuando pones el pecho es que te pones en tu lugar, ¿sí? Y te enfrentas al mundo con la estructura de tu propio ser. Bien, la zarzaparrilla, la siguiente hierba que he puesto aquí, que es la purificación de la sangre. Es depurativa y sudorífica, quiere decir que ayuda a liberar a través de la piel. La piel es la conexión con el mundo exterior. Se asocia a la limpieza del linaje, ¿sí? Es la hierba que purifica los deseos sucios del arquetipo que mencioné en ese momento, del cerdo, ¿no? La sombra del abuso. Y limpia el cauce de la vida, o sea, la sangre. Entonces, por eso en el organismo, todas las cosas que tienen una función fisiológica y biológica también tienen un simbolismo, todo tiene un simbolismo. El cuarto símbolo, aquí interesante, es la consuelda mayor, ¿sí? Esta planta es la soldadura del ser. Conocida por su capacidad para soldar huesos y cerrar heridas, ¿sí? Lo que tiene la consuelda mayor es que representa la unidad, ¿sí? Cuando tú consigues soldar algo, evitas que se siga rompiendo, que traumas y daños que existen puedan desaparecer y tú puedas funcionar como un solo ser. O sea, no tienes fisuras, no tienes rupturas, no tienes eslabones débiles. Es la facultad de integrar las partes fragmentadas de nuestra psique, las tribus perdidas. El ciclamino, que es la intuición de la tierra, ¿vale? Es un purgante drástico asociado a la protección, ¿vale? Representa la conexión con la madre tierra, ¿vale? Lo que los asesinos referían con el simbolismo del día. Es la capacidad de sentir los peligros del plano físico antes de que lleguen, actuando como un escudo protector de la energía vital. Luego está la calaminta, ¿sí? Que es la calma del corazón. ¿Sí? Vayan tomando nota, al igual cuando lo suba a YouTube lo pueden repasar para que si quieren ir a un herbolario, comprar algunas de estas plantas y le pregunten a la persona o miren en internet las propiedades que tienen. Con base en las propiedades que tienen pueden entender por qué cumple unas funciones en el cuerpo y por qué el simbolismo. Bien. La calaminta, como símbolo de la calma del corazón, es un sedante y también es digestiva, ¿vale? Actúa sobre el corazón, ¿sí? Analogía del apóstol Pedro, ¿no? El corazón es la fuente de las emociones. Es la hierba que sosiega los rugidos del león, o sea, lo que en el arquetipo no domesticado, no doblegado, es la soberbia y la ira. ¿Sí? Como digo, que cada arquetipo tiene un aspecto natural, salvaje, y un aspecto que ha sido domesticado o disciplinado. Entonces es la diferencia entre el arquetipo del patriarca, de los 12 patriarcas, y el arquetipo del apóstol que se convierte, del discípulo que se convierte en apóstol, porque se disciplina, ¿vale? Y entonces lo que hace es este león que ha sido domesticado, ha sido doblegado, le da lugar al palomo. Acuérdense que estoy hablando del palomo en la vez anterior, que es el símbolo de la paz, ¿sí?
para que descienda sobre el alma. Entonces, para que la paloma o el palomo tome control del ser, ¿sí? Desde el pensamiento más elevado, primero hay que dominar al león. No eliminas al león, porque necesitas al león. El león es el corazón, es la fuente de poder, ¿sí? Emocional de tu ser. Lo que tienes que hacer es dominarlo, ¿vale? Luego tenemos el coletú, ¿vale? Que es el desinfle del ego, básicamente. Bien, por eso se usa como laxante suave, usada para vaciar. Representa el desinflar las falsas pretensiones, lo que en el lenguaje antiguo era ¿cómo le llamaban? Se me fue el nombre. Levadura. Bien. Cuando ustedes escuchan en los evangelios que dicen porque la levadura de los fariseos y porque la levadura de esto, se refiere a eso, lo que infla, ¿ok? Es exactamente en esta analogía con la hierba del coletú. Ayuda a soltar la pesadez, ¿sí? Del deseo de poder y dominio que no ha sido adiestrado, que es el toro, el buey. Bien, el concepto del animal impetuoso. Entonces el toro es otro aspecto de la personalidad que tiene que ser, como expliqué en su momento, dominado, porque necesitamos principalmente el león, el toro, el águila y el hijo del hombre, los 4 aspectos que son los principales dentro de los 12. Bien, pero hay que disciplinarlos, hay que entrenarlos, porque son los fuertes. Si no los controlas, son animales salvajes, para que se vuelva ligero y pueda ascender el ser, ¿no? Como octava hierba tenemos la artemisa, la apertura del tercer ojo, la planta de la mujer y de los sueños lúcidos. Sí, acuérdense que en la glándula pineal es donde se produce el DMT, que es la llamada partícula de Dios, o sea, la conexión con el mundo espiritual y de los símbolos durante la noche, la forma en la que el Espíritu Santo se comunica con nosotros mientras dormimos. La artemisa ha sido consagrada a la luna, es decir, la luna es la luz para nosotros durante la noche, una pequeña luz que nos está guiando durante la noche, mientras el sol es la luz más grande que nos está guiando durante el día. Representa la visión mística, ¿sí? Ese concepto de la sabiduría bien profunda. Es la hierba que abre los canales del arquetipo de la cierva que mencioné antes. La cierva me refiero al animal, ¿no? Relacionado con al venado, ¿bien? Para que el alma pueda navegar por la noche, ¿bien? O sea, la conexión con Dios. Acuérdense, noche, relación con Dios, el espíritu, mientras duermes. Día es la madre tierra, cuando estás comiendo, ¿no? Estás interactuando socialmente mientras estás vivo. Luego tenemos la planta del murage o anáglide, ¿okay? Anagálide, si vaya nombres, que es la claridad de visión, usada para afecciones oculares o hepáticas. Es lo que tú ves, tu ojo, como tú juzgas el mundo exterior, y tu ojo interior, lo que estás viendo de ti mismo. Bien, actúa sobre el hígado, ¿sí? Es decir, sobre el arquetipo del apóstol Andrés, y sobre el arquetipo del símbolo del caballo, bien, el poder de hacer y de liderar y de avanzar, ¿no? Representa la limpieza de la visión nublada por el odio o por el juicio, permitiendo ver la realidad con la justicia de la derecha, ¿sí? Con la justicia de la derecha es la rectitud. Entonces lo que estamos observando, ¿sí? Es que los símbolos, lo que tú ves es lo que tú juzgas. Por eso Yeshua decía, quita primero la viga de tu propio ojo y luego echas de ver el de la paja del ojo ajeno. Es decir, deja de juzgar. O sea, primero tú, antes de juzgar a los demás, porque el ojo es lo que tú ves, lo que tú aprecias. Deja de juzgar a los demás. Mira que tú mismo tienes mucho que juzgar sobre ti y evaluar sobre ti, mientras que el otro, al que te estás quejando, apenas si tiene unas minúsculas cosas, ¿sí? En lo que hay que juzgar sobre él. Bien. Luego una de las plantas más interesantes, que sí es muy común en el consumo, que es la lechuga. Bien. La templanza de los sentidos, refrescante y calmante para la libido, es decir, también ayuda a la parte de tu desarrollo interior de tus instintos más bajos. También te ayuda a relajar la mente, porque de hecho la lechuga es buena antes de ir a dormir, porque te ayuda a dormir. Representa el dominio sobre la energía sexual y la sombra de la serpiente, o sea, la lucha interior que tú tienes con tu propio ser, con tu propio cuerpo y instintos. Ese es el símbolo de la lechuga. Es
perdón, me perdí. Sí. Representa el control sobre las pasiones desbocadas, lo que simboliza el caballo no entrenado. ¿Sí? Cuando el caballo no está entrenado, no está disciplinado, tiene un poder increíble, pero está desbocado. Es la disciplina del desierto que apacigua el fuego del cuerpo para que la mente pueda concentrarse en lo invisible, ¿sí? En el espíritu. Luego tenemos la dragonaria o serpentaria, que es el dominio de esa energía que asciende, ¿sí? Que tiene que controlar lo que algunos en Oriente Lejano llaman Kundalini. Usada contra picaduras de serpientes y venenos, ¿sí? Representa el dominio sobre la energía sexual y la sombra de la serpiente. Perdón. Sí, me lié con lo anterior. Es la hierba que transmuta el veneno del ego en medicina para la conciencia. Entonces es transmutar las cosas negativas del mundo, ¿sí? Para hacer de ello algo positivo. O sea que coges todas esas malas experiencias de la vida y les das, las rediseñas, les da una nueva forma, ¿vale? Después tenemos la aristoloquia, ¿sí? Que es el parto del hombre nuevo. Tradicionalmente usada para facilitar el parto, representa el arquetipo de aquel que se sacrifica, que parece traicionar, ¿sí? Y sin embargo está representando el reinicio, que es el concepto de Judas, muerte y renacimiento. Es la hierba que ayuda a que el hijo de la luz, el nuevo concepto de uno mismo, nazca finalmente del vientre de la experiencia material, ¿sí? O sea que para que tu vida reinicie tienes que hacer este ejercicio, ¿no? Vale, voy a mirar aquí, a ver, preguntas. Dice, en el nivel de la forma estos árboles pueden traer beneficios a nuestra salud física y espiritual, por ejemplo, agregar a nuestra dieta aceite de oliva, comer granadas, comer dátiles, comer uvas, un té de hierbas, abrazar un árbol de cedro, sí, claro, obvio. Vale, Jean Luna, Mr. Jean. La piña tiene forma de piña de pino, salir de una zona de confort nos forma. Cada planta o fruto fueron puestos en este escenario para formar un paraíso. Sí, exacto. Toda la vegetación y donde se ubica también tiene una razón de ser. ¿Por qué nosotros tenemos los órganos en determinadas partes? ¿Por qué los brazos en una parte, las piernas en una parte? Todo es geometría perfecta, ¿sí? Julián Medallo, tienes el mismo nombre en YouTube. Sí, si buscas en YouTube Frederick Goodman, te van a salir 3 canales que tenemos. Uno lo está administrando Andri, otro lo administro yo y otro lo tenemos ahí en caso de que nos tumban en algún canal. Sería como para un resguardo, ¿no? El mío se llama Divulgación Project Magen o Divulgación Frederick Goodman, ¿vale? El otro lo administra Andri. Normalmente a veces hay contenidos que se solapan, pero por lo general hay unos contenidos en uno de los canales y otros contenidos que son, digamos, más actuales, que son los que estoy subiendo al canal mío. Un último punto que pone aquí Andri, Mateo 15:13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si todo está dentro del Creador, ¿por qué hay plantas que no fueron plantadas por el Creador? Se refiere a malas hierbas. Entonces hay cosas en ti, ¿sí? Que son propias de Dios, de la naturaleza de Dios, pero tú has puesto por tu resentimiento, por tu rabia, lo que sea, ¿sí? Cosas que no deberías poner. Javier me dice, ¿quieres que te suba? Pero no me acuerdo cómo se hace esto. No me acuerdo cómo se hace eso de subir a la gente. No, lo has hecho bien. Vale, sí, que me toca probar, no entiendo estos botones, no sé hacer. No, te estaba diciendo que eso, plantas que no fueron plantadas por el Dios, es que hay unas cosas que son naturales, que Dios puso en ti, que son del espíritu, pero tú has puesto unas semillas de resentimiento, rabia, odio, falta de perdón, lo que sea, bloqueos sentimentales, bloqueos, programas transgeneracionales, problemas, tu visión errada sobre la economía. Entonces todo eso al final está dañando tu ecosistema, tu vida y tu ser, pero eso no lo puso Dios. Entonces eso hay que arrancarlo, hay que quitarlo de ahí. Bueno, ya con eso concluyó el live de hoy. Javier, ¿querías que te subiera?
Pero no sabes si querías que te subiera a mis hombros o te subiera al quinto piso, ¿a dónde te subo? Sí, Génesis 1:21, no sé por qué. Habla que no podemos comer fruta que no tenga semilla. Es una pérdida de tiempo porque consumes algo que no le vas a poder sacar partido. Entonces es como acumular datos o experiencias que no cumplen ninguna finalidad. Entonces la vida tiene un propósito, cumple una función. Entonces, si le vamos a dedicar tiempo a aprender algo intelectualmente o en sentido de experiencia, ¿con qué finalidad lo estamos haciendo? Simplemente para llenar datos en la cabeza, eso no cumple ningún objetivo, no tiene semilla. Pero sí es para que eso produzca, para que enriquezca la vida de las personas, o sea, en su vida económica, en su vida sentimental, en su intelecto, en muchas cosas en general, entonces sí vale la pena, eso sí tiene semilla, ¿vale? Porque al final también va a producir, porque cuando tú enriqueces la vida de alguien, sí, su corazón, su mente, sus relaciones sociales, él a otro, entonces se crea una expansión, semillas que siguen produciendo, por eso Génesis dice, os doy alimento que da semilla y que produce. Entonces, ese es el símbolo importante, la reproducción, sigue produciendo y sigue expandiéndose, fructificada, multiplicada, bien, pero algo que no tiene fruto es de qué sirve que yo haga y le dedique tiempo a algo o estudie determinada cosa o haga una carrera sobre tal cosa o trabaje en aquello, si eso al final no lleva a ningún lugar. Está haciendo No, perder lo años y digo energía valiosa de la vida. ¿Sí? porque hay casas genéticas que hacen frutas y pues pensé, digo, que sería por alguna razón, ¿no? Porque Claro, es una... hay Claro, mandarinas, por ejemplo, la otra vez que hablábamos con mi esposa y me dijo, no cojas esas mandarinas que no tienen semillas. claro. Es una analogía, solo que ustedes lo están llevando al plano físico y yo lo estoy explicando el plano espiritual. Pero en el plano físico vas a observar que cuando tú modificas genéticamente, o sea, lo que son organismos genéticamente modificados, le estás quitando las propiedades más importantes que tiene la estructura, porque esto no se modifica simplemente, no es lo mismo que un híbrido, ¿sí? No estás haciendo un cruce entre dos plantas que se parecen para producir una más fuerte o más grande, sino lo que estás haciendo es llevarlo a un laboratorio, modificar los genes y las propiedades de este organismo para que supuestamente sea más cómodo, para que la gente no tenga que morder la semilla. No es verdad, es para que la persona no siga produciendo, porque cuando tú tienes una manzana, una naranja o lo que sea que tiene una semilla, tú puedes coger esa misma semilla y cultivarla y ya no tienes que irse a comprar a nadie, no tienes que depender de otros. Entonces, o a veces Estaría te lo dentro ponen de... Perdón, perdona. que a veces hay semillas que incluso tienen un lapso máximo de tiempo. Entonces va a tener una semilla y cuando tú crees que esa semilla va a producir y va a si la entierras, no produce nada. ¿Sí? Es semilla falsa, es semilla que no tiene capacidad de producción. Entonces lo mismo, es la misma analogía de lo que estoy hablando. Es un conocimiento que no va a producir. Aquí es lo mismo. A ti te va a cortar la economía. O sea, para uno consumir, ahora porque estamos acostumbrados a la mayoría de personas a ir a un supermercado y comprar, pero en realidad en la naturaleza una fruta se multiplica por 5 y 5 por 25 y 25 por 125. Entonces en realidad se produce más porque la semilla no es una sola, a menos que sea un aguacate o un mango, ¿sí? Pero aún así esa semilla va a producir un árbol y el árbol te va a dar muchas más frutas. Y esas pequeñas semillas de los otros árboles que necesitan 80, 90 o 120 días para producir nada más, son muchas chiquititas. Entonces de un modo u otro es una multiplicación para uno. Tener ciertas frutas en un momento dado significa inversión de la prosperidad, porque tú coges todas esas semillas, las llevas a tu huerta y las entierras y son 50 veces más de lo que acabas de comprar. Cuando ellas produzcan, son 200 o 500 veces más de la cantidad de semillas que metiste. Cuando van pasando Yo 2 5 lo, 10 años, te empiezas a dar cuenta de que eso es 1000 2000 5000 veces mayor. Entonces es el símbolo de la prosperidad. Pero a mí bueno, una naranja que no tenga semillas, pues la compro, gasto dinero y vuelvo a comprar una naranja y me quedo en el mismo punto. Pero una pero, naranja que tenga semillas me puede mm, significar prosperidad. vale, pero ¿qué tiene que ver un poco la adulteración de las cosas, adulterar? Sí, claro, claro. Es adulterar las cosas para que no cumplan ninguna finalidad.
¿Qué es lo que te enseña en el plano físico una semilla genéticamente modificada? Que tú vas a adquirir algo, o sea, que crees que tú adquieres algo que es la propiedad. O sea, cuando tú compras algo, estás comprando propiedad. Una naranja es la propiedad de otro. Tú se la cambias por una unidad monetaria. Esa propiedad, tú le puedes sacar partido para hacerla más grande y acrecentar tu prosperidad. Sin embargo, hoy día muchas de las cosas que la sociedad te presenta no te producen prosperidad y ese es uno de los fines principales, que tú no puedas crecer como ser soberano, que no puedas expandir tu prosperidad, que siempre seas Ya, un por esclavo ejemplo, del sistema y una persona dependiente de otros. nosotros compramos, ahora está aquí abajo mi hermano Manuel, que te iba a pedir que lo suba, para, si nos das permiso al finalizar el live, decir unas palabras contigo. Y antes de eso, no sé si lo ves por ahí, es el que tiene la bandera de Inglaterra que pone Jiji, RMB 2000, ¿qué pone? Ahí necesito gafas, 2611. RMB 2611. ¿Lo ves? Sí, pero no sé qué tengo que hacer, qué hago. Que lo invites a subir, No sé cómo se hace eso. como lo hiciste conmigo. No sé lo que hice. Estaba probando botones. Sí, aquí aprieto un botón y me sale seguir, o me sale Como te, seguidores, como te subas al DeLorean, a saber dónde va a parar. me reviento. Ajustes de comentarios, bloquear cuenta, marcar espectador, no sé cómo se hace eso. Manuel, pide subir. Manuel, si está ahí abajo escuchando. Y lo que te decía, nosotros hemos comprado una raza específica de gallinas y, por ejemplo, encontramos nos vendieron una gallina eh, parecida. Es una raza que tiene... Ah, ahí subió Manuel. Ahora Es termino una con gallina esto de color, es una gallina negra. No, es una gallina que en el cuello le faltan plumas, cuello pelado. Entonces, nos vendieron, por ahí nos dieron un gallo que también es cuello pelado, pero no es esa raza en particular. Y yo le decía a mi mujer, bueno, mezclémoslo, total se parecen. Y me dijo mi mujer, eso según la Torah no se puede, porque tú no vas a vender algo que no es totalmente puro. ¿Se entiende Claro, lo que te digo? claro. Entonces, de lo que estamos hablando pasaría exactamente lo mismo con el alterar los Es que lo procesos, vas a encontrar, claro, lo vas a encontrar a lo largo de la historia. Coger animales de diferentes especies y tratar de cruzarlo cambia la naturaleza de la especie. Aparte de eso, hablando en términos biológicos, lentamente empieza a producir un desajuste dentro de la identidad propia del animal, porque el animal no se identifica, no sabe lo que es. Es como cuando la gente coge, porque resulta cool, y mezcla un perro con un lobo. El animal que sale de ahí no sabe si ladrar o si aullar. Bien, porque él no se ubica, no sabe si es salvaje, no sabe si es de la ciudad. Le ha pasado cuando se cruzaron y se consiguió el pastor alemán. El pastor alemán sufre de problemas en la lumbar porque es un cruce. Y vas a encontrar en muchísimos animales esto. Cuando tú los cruzas, llega un momento en que ellos no saben qué especie es. Bien, pero cuando tú dices, este es tal cosa, sabes cuáles son sus características. Los perros les pasa. Tú sabes que al claro, American Stafford le encanta el sol. Sabes que al Husky le encanta meterse debajo de la sombra y refrescarse. Sabes que al Jack Russell le encanta que le escondas cosas para buscarlas. O sea, cada uno tiene unas características propias. Pero si tú lo cruzas, ya no sabes eso qué es. Es un bicho raro. Eso es lo que se llama al- adulterar. No sabes qué es, ¿sí? No sabes cómo identificarlo. Bien, y se pierden las propiedades exacto, sí, sí. naturales de él y empieza a fallar su propia identidad. Y con el caso, por ejemplo, de querer vender una especie, pues lógico, si alguien después te va a querer comprar un animal, una gallina, te va a preguntar la raza. Hay gallinas que te van a dar un huevo al día y hay gallinas que son súper ponedoras que te pueden poner hasta 3 huevos al día, que pueden ser más grandes, No, que no, pueden pero con ese ser... ejemplo de los perros, buenísimo lo que has dicho acerca de los perros. De hecho, aquí Manuel
No sé, el perro de Manuel, que es un perro de casa, el tuyo, Claro, Manuel. que tú mira, claro, Preséntate. los perros de casa están estilizados para poder correr grandes velocidades y agarrar un conejo, una liebre. El American Stafford, por ejemplo, o No, el pero Pitbull, el de él les es de encanta que les casa. pongas cosas que ellos se enganchan de la mandíbula porque ellos confían en su mandíbula y les encanta agarrarse de las cosas, ¿sí? Después el ovejero, le encanta que lo pongas a dirigir a las manadas. Ellos tienen unas cualidades particulares, pero los cruces no tienen ninguna lógica. No saben qué son, ni cuál es su propósito en la vida. Sí, sí, sí. Sí, por eso pasó con un perro ahí que nos querían dar porque estaba totalmente eh, poseído. Porque era una mezcla de dos razas muy particulares, parecidas, y el perro no se estaba quieto, tenía un comportamiento muy feo, no mordía, Que también y va a era un, depender si lo era un estás perro para cruzando con una estar. especie, que va a depender si lo vas a cruzar también con una especie semejante. Por ejemplo, los Bullet, los Mexican Stafford, o sea, son perros que tienen parentescos y los cruzan para ver cuál es más fuerte y qué mejor mezcla se consigue entre ellos. No es lo mismo que, por ejemplo, un Bulldog inglés con un Carlino. O sea, se parecen, pero dentro de su grupo. Bien, pero siempre van a tener problemas de olfato. Te vas a dar cuenta que siempre se así, parecen como cerditos, no pueden respirar bien, tienen problemas olfativos. Entonces, cuando tú estabas haciendo cruces con los animales, ellos también estaban al final fallando en ese sentido. ¿Sí? Qué fuerte. Bueno, Bueno, eh, no sé, ¿vos estás terminando el live? sí, sí, ya terminé. Vale, Manuel, actívate el audio. Está activado, creo. Buenas noches. Ah, muy Buenas bien. noches, ¿qué tal? Él tiene un perro de casa, casa con El S. mío es un Beagle. Ah, pensé que era un perro que cazaba a la gente, o declara marido y mujer. Ah, no, es un Beagle tonto. No. ¿Qué caza? Igual que lo de pastor alemán, un Sí, pastor sí, evangélico alemán. sí, sí. Pero el tuyo, claro, tampoco está para estar dentro de un piso, Manuel. A ver, Ese les altera un poco la, la, ¿cómo se dice? La naturaleza. te digo, hoy por hoy no pasa nada, puede estar en casa, pero al principio, como ese instinto de caza le supera al principio, pues rompe muebles, rompe, incluso a mí me pasa que está comido las columnas de yeso, Claro, tiene ansiedad. rompe todo, Tiene ansiedad porque todo, necesita todo. correr, necesita perseguir, está Su preparado naturaleza, claro. biológicamente para perseguir y correr detrás de una presa. Claro. Bueno, Son perros que este, necesitan que los lleves a estos parques de perros y les tires una pelota o un peluche en forma de ratón, lo que sea, y que le diga que te lo traiga. O sea, que él se sienta que está realizado, que se siente realizado. ¿Sí? Por lo menos una vez Oye, al día o cada 2 días. Rodri, te hago una pregunta porque, bueno, te llevo escuchando desde que has empezado hablando de fruta, desde que ahora estamos hablando de perros. ¿Tú crees que si una naranja o un perro, me da igual la raza que sea, lo llevas aquí o a Estados Unidos o Reino Unido, su naturaleza sigue siendo, el comportamiento sigue siendo el mismo, ¿verdad? No sé si entiendo bien la pregunta. Como que si influye la geografía. Correcto, es algo tonto, pero verás hasta dónde te quiero llevar. A ver, en algunos casos puede influir en que nosotros tenemos una especie de acervo racial que depende, puede influir un poco la energía del planeta, según qué parte, pero no es determinante. Lo que puede ser determinante es cambiar la dieta, porque digamos que nos hemos acostumbrado a alimentarnos en una región del mundo y nuestro cuerpo se ha adaptado a esa alimentación. Cuando tú cambias de región del mundo y empiezas a comer otra cosa, de otra cultura, para tu sangre o tu memoria genética no sabe exactamente muy bien cómo asimilarlo, salvo que sea algo muy Sí, natural, puedes encontrar que hay ciertas falencias, ¿no? Ahora, es lo que hacen muchas personas, viajan a otro sí. país, pero sí, como van a los yo, que supermercados. fui a Colombia, empecé a comer allá y me agarró diarrea.
Porque, claro, es una comida muy específica. Comen muchísimos hidratos, muchas grasas. Fuera se come demasiadas cosas, demasiadas azucaradas. Hay mucha bollería, como se le llama en España, ¿no? Entonces, esa alimentación es muy pesada. Sin embargo, ellos se han acostumbrado a esas grasas adicionales. Es como una especie de energía de reserva para la vida porque ellos tienen que ser luchadores. O sea, la persona de Colombia, de muchas partes de Latinoamérica, tiene un instinto de supervivencia del día a día. Bien, mientras el europeo está más light. Entonces, también hay una conexión entre la alimentación y tu estilo de vida y también tu cerebro. No es lo mismo un cerebro que está en un estado más de tranquilidad, más concentrado en sus cosas, a un cerebro que tiene que estar en estado de alerta por si te roban, si te secuestran, si te persiguen, entonces necesitas más grasas, más azúcares. Y es una cuestión psicoemocional también, es una conexión también con tu forma de pensar. Bien. Sí, pero Vale, claro. yo Adelante, Manuel, dale. te preguntaba esto porque verás, yo soy de etnia gitana y creo firmemente que bueno, espera, que hay gente pesada que me está llamando ahora mismo. Espera, voy a poner silencio para que no me molesten. Eso es lo que pasa cuando eres muy famoso. Vale, ¿se me escucha? Sí, Perdón, es que cuando y menos lo espera uno le entran 20 y pico llamadas. sí. El caso es que yo soy de etnia gitana, ¿vale? El caso es que, bueno, la ciencia, en que ahora menos, y ese mito ya está muriendo cada vez más, nos relacionan por ADN y pocas palabras, no un vocabulario completo, sino por pocas palabras, nos relacionan con la India, pero nuestras costumbres, nuestro modo de ver la vida, nuestras creencias, eh, nos enlazan con el pueblo de Israel. Y los ancianos, los más ancianos hasta hoy, seguimos diciendo en el pueblo gitano que somos una de las tribus de la casa de Israel, o al menos éramos comerciantes que se movían desde Israel o Medio Oriente hasta la India. Recordemos que el hermano de Maimónides murió en un naufragio yendo a la India. Entonces, me gustaría saber qué opinas acerca de esto, Frederick. Vale. A pesar que me está hablando de un tema de alimentación, está tratando de ubicarlo en mi cabeza. Sobre el origen del pueblo gitano. A ver, por la Sí, estamos investigación que... preparando. Ah, bueno, esto podría ser un pie para el video que está preparando Frederick, que será, no sé cuándo él me diga, pero pues, este es un pie para, bueno, para, si no le importa a él, eh, un pie para el próximo, el video que él está preparando para esto que nos va a colaborar. Sí, Y bueno, pues sería una premiere, un avance para, bueno, los que están abajo, que sepan que eso, que es una bendición, que él nos ayude con todo esto y está recopilando información. Y bueno, y ahora si tú dices esto, todo lo que tú le digas, sí, él Frederick, te iba a comentar lo va a ahora tener que en cuenta. recuerda Javier. Eh, eh, Hay un genealogista estadounidense, el doctor Sharch, Douglas Sharch, que bueno, tiene una casa genética y ha estado haciendo pruebas de ADN a gitanos, específicamente a gitanos de Reino Unido y de otros países de Europa. Y en este caso, la genealogía lo que arroja sí es verdad que indica la India, pero ¿de quién? Y bueno, según esa casa genética, el ADN de los gitanos pertenece a ADN de judíos de Cochin y de Kerala, entre otras sociedades indias que había ahí. Y ahora este proyecto es totalmente financiado por Estados Unidos, por este señor de Estados Unidos. Se va a hacer en España también, ¿sabes? Y es muy probable que arroje los mismos datos. Interesante. Interesante. La cuestión, bueno, como está diciendo Javier, es un tema muy extenso, pero la cuestión de cuando una comunidad se casa entre ellos es que hace difícil que los puedas ubicar en una parte del mundo. Es decir, tú puedes encontrar, Claro. por ejemplo, gitanos o judíos, si se casan entre ellos, aunque vivan en Alemania, por ejemplo, el caso de mi abuelo o su padre, que era polaco, ¿sí? Mi abuelo vivía en Alemania, pero eran judíos, entonces tú no puedes decir
es raza alemana cuando en realidad se casan entre ellos muchas veces en ciertos lugares. De modo que cuando te dicen que son de la India es porque encuentran cierta conexión genética en cierta época de cierto cruce. Pero en términos generales, una comunidad como la gitana, que incluso es mucho más cerrada que la propia judía porque los judíos se han casado con no judíos. En cambio, la gitana se casa entre ellos, entonces el estudio genético que puede arrojar en ese sentido tiene que encontrar en algún momento algo de alguna época. Pero aunque el gitano esté en España, no le va a servir de nada el estudio genético para tratar de conectarlo con España, porque se casan entre ellos. Si lo llevas a Francia o a China o donde quiera que lo lleves, ellos tienen su propio ADN que viene de muchísimo tiempo atrás. Entonces, por eso considero que es muy interesante todas estas investigaciones genéticas que se puedan hacer para recabar datos lo más atrás posible, porque cuando dicen cuando tratan de conectarlos con la India, en realidad es una conexión muy simplista y muy Correcto. particular, pero que olvida este principio de que ellos se vienen casando entre ellos y que hay un movimiento que puede llevar hasta 1000 años o más de movimiento a lo largo del mundo, donde ellos también se han ido cruzando con otros y que no todos los grupos gitanos son iguales. ¿Sí? Yo lo relaciono mucho, Frederic, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos europeos emigraron en su gran mayoría a Estados Unidos. Se casaron entre ellos y hoy día, por ejemplo, en New York hay una comunidad, un barrio entero judío, ¿sabes? O sea, enorme. Eso yo lo relaciono mucho con nosotros, porque nosotros, como que bien acabas de decir, nos casamos entre nosotros, y bueno, es difícil que nos mezclemos, ¿no? Entonces Claro. sí es verdad que yo, por ejemplo, hablando con judíos estadounidenses, cierta carga de su ADN coincide con el nuestro. Y es algo, te digo, realmente llamativo, porque incluso me atrevo a decir, yo no creo en en las razas puras ni nada por el estilo, pero sí creo que ese porcentaje en la carga de ADN de los judíos de Estados Unidos es incluso algo más pura que los judíos que hoy mismo están en Israel, porque bueno, como tú acabas de decir, muchos se han mezclado, la mayoría son eskenazis de europeos, luego se mezclaron y tal y cual, pero sí que es verdad, en este caso, lo llamativo. De hecho, el doctor Douglas Chart es judío, pero se dio cuenta en su ADN, lo pone en su biografía, que le salía la misma o casi idéntica carga de su ADN que la de los gitanos. Y no tenía familia gitana. Sí, de todas maneras también es cierto que va a depender de qué tipo de judíos son. Porque decir judío puede ser una cuestión racial, puede ser una cuestión practicante, observante del judaísmo, y hay muchos niveles. Entonces, los niveles más altos, o me refiero de mayor observancia, sí se casan entre Sí. ellos. Los menos observantes, eso les da exactamente igual. Y luego el hecho, por ejemplo, de que en Israel se suele decir, ¿no?, que la mayoría son Ashkenazim, o hay gente incluso que dicen es que los judíos de Israel son Ashkenazim, y en realidad es una generalización muy gratuita, o sea, gratuita y muy abstracta. Por decirte que en Israel hay más de 1,5 millones de rusos, ¿bien? Sí. Entonces, es una cuestión de que es muy relativo. Hay ashkenazis, pero también hay judíos magrebíes, judíos sefardim, judíos yemeníes, judíos kushim. Hay más de 150.000 que fueron sacados con ayuda del ejército y el Mossad de Etiopía y metidos sin permiso de Etiopía. Los sacaron, se los llevaron por el barco durante días, estuvieron sacándolos en grandes cantidades. Más de 150.000 etiopíes que viven allá, más de 150.000 marroquíes, ¿sí?, quedaron allá. Entonces, decir que son Ashkenazim es una generalización. Aparte que Ashkenazim tampoco significa mayor cosa. Simplemente lo que ocurre con Ashkenazim es que sí tiene muchísima mezcla europea. Mucha mezcla europea. Mientras que Sefardí es como más auténtico de las comunidades judías españolas. Y el ¿Y el magrebí Mizraim? vivió, el Mizrahi también, sí, más en la zona egipcia. Y el magrebí también, entonces como más comunidad árabe. Entonces hay mucho judío árabe, mucho árabe cristiano viviendo en Israel. Sí, casi un 20% de la población en Israel son musulmanes, árabes musulmanes que practican su religión libremente, cristianos también. Entonces, en ese sentido, si tú miras la población de Israel, casi es de todas partes del mundo. Muchísimos vinieron de Irak, de Irán,
de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Argentina, muchísima gente de todas partes del mundo. O sea, en Israel hay una variedad increíble, racialmente, incluso culturalmente, igual que practicantes de judaísmo, cristianismo, islam, budismo, hay muchísimos budistas. Hay de hecho un brazo del ejército que son drusos. Ellos es un solo brazo propio de la gente de población drusa, ¿sí? Con sus propias estructuras y gestiones en ese brazo del ejército. Sí, de hecho hay una comandante que es árabe dentro de las FDI, se llama Lila, el apellido ya no me acuerdo. No, hay muchísima Eh, gente, muchos árabes dentro del ejército, dentro de la política, de la Knesset, del Parlamento, del Tribunal sí, Supremo, sí, muchos árabes. Y cristianos también. Lo que pasa es pero hay más árabes. sí, Bueno, bueno, voy yo a... lo que te acaba de decir es que, bueno, creo que en Israel hoy por hoy hay más mezcla por eso, ¿no? O sea, que los Estados Unidos, porque en Estados Unidos pues hicieron guetos. De hecho, el gueto más grande de Estados Unidos está en New York. Y siguen a día de hoy casándose entre ellos y tal. Por eso te decía, no era otra cosa, ¿sabes? En Sí, sí, Harlem y sí. Brooklyn. Eso es bueno, lo mismo que estamos diciendo. Tú lo ves en las comunidades judías, tanto en Israel como fuera de Israel, en lo que son los Haredim, ¿sí? Lo que llaman los ultraortodoxos. Ellos se casan entre Sí. ellos, viven en sus propios barrios, ni siquiera tienen televisión, no se conectan con el resto del mundo. Muchos de ellos son súper radicales, son intolerantes con gente que practica otras religiones, son intolerantes con otros judíos que no piensan como ellos. Las mujeres incluso se rasuran la cabeza y se ponen peluca, no le veo la lógica. Así son ellos, son muy radicales y a veces hasta rozan la estupidez. En Israel, para que pudiesen ir a vivir a Israel, Ben Gurión les tuvo que decir que no los iban a obligar a ir al ejército, el Estado les iba a dar ayudas, entonces vinieron como un 8 o 9% de ellos, ahora son casi un 17% y son un lastre porque muchos de los impuestos van a los beneficios para ellos. O sea, en Israel no los soportan, no colaboran en nada. Solo reciben ayudas del Estado, no quieren ir al ejército, no quieren aportar y muchas Ah, veces sí, sí, se sí. oponen al propio gobierno. ¿Sí? Pero bueno, son radicales religiosos como hay en todas partes del mundo. El Islam también es una religión muy interesante, pero tiene unos grupos radicales que son toxísimos para el mundo. Ya. Y hasta lo vemos en el cristianismo. Mira cuántas barbaridades no ha hecho el cristianismo y el protestantismo cuando uno se topa con gente muy radical de ellos. Así que bueno. Correcto. Pues nada, entonces ya iremos organizando entonces un tema para hablar de este asunto de los Sí, gitanos y su relación con las tribus perdidas. Es un tema muy interesante y enriquecedor. Así sí. que Sí, de nada, hecho, Frederick, te recomiendo que entres en mi cuenta. Hay algunos vídeos subtitulados de rabinos. Tengo varios, entre ellos uno más extenso, un tema más extenso sobre un rabino ruso muy importante que habla y él dice que los gitanos somos una tribu perdida de la casa de Israel. Y otro que es un rabino francés, pero son, como tú has dicho, Geraldine, son ortodoxos, ¿sabes? ok, sí, genial, genial. Y ahora también hay que tener en cuenta que la palabra gitano, que es una generalización amplia, corre el mismo riesgo de la palabra celta. ¿Sí? Cuando la gente dice Sí. los celtas no eran un pueblo. Es el nombre que le dieron los romanos a una generalización de un montón de grupos distintos. Gitanos no tiene que ser necesariamente un grupo, pueden ser, es una palabra, un nombre que se les dio, pero en realidad pueden ser muchísimos grupos, pueden tener diferentes mezclas, haber venido de diferentes ramificaciones, pero una cosa que tienen en común es que sí es cierto que tienen mucha relación cultural con el antiguo pueblo de Israel. Y Sí, no y solo hoy con las por 12 hoy te tribus, digo, sino con las propias, con el propio linaje judío también, que es una de las 12 tribus. hoy por hoy la seguimos manteniendo con las mujeres, los hijos, los abuelos. Seguimos teniendo esas leyes que hoy por hoy están plasmadas, por ejemplo, en la Biblia, ¿sabes? En la Torah también. O sea, incluso lo místico, en que te digo que, bueno, mira, antes de que llegara el cristianismo evangélico a España, por ejemplo, los gitanos tenían por costumbre honrar a sus difuntos. Hoy, por ejemplo, vemos en Israel
que a lo mejor van a rezar o a orar en la tumba de alguien, que eso por hoy dice, no, pero los gitanos no hacíamos eso, pero en este caso, por ejemplo, poníamos una vela en memoria de esa persona, o incluso hoy por hoy hay maldiciones, entre comillas, cuando alguien nos hace algo malo, mentamos el alma de alguien que ya ha fallecido y digo, el alma de fulano te venga a dar mal, lo que te quiero decir. O sea, es algo que también está escrito ahí, o sea, no sé, incluso en esa parte mística. Claro. No, aparte, no es baladí que los judíos le hubiesen dado unas etiquetas concretas a la forma en la que llamaban a los gitanos. Porque hay que entender que dentro de los judíos, que es un pueblo, genera una raza, hay observantes. Y los observantes, o lo que se podemos llamar religiosos, le dedican Sí, mucho tiempo al estudio. Entonces, cuando ellos analizan algo, lo estudian desde el punto geopolítico y lo tratan de conectar con las escrituras. Así que cuando ellos dicen tal cosa está conectada con algo es porque eso no es algo que se les ocurrió gratuitamente, especialmente si se correcto. mantiene con el tiempo. Si culturalmente ellos en general aceptan algo o determinan algo, es porque le han encontrado una conexión bíblica. Entonces, de ahí que ellos llamen a a los gitanos, ¿no? ¿Cómo es? Sorim, Sofim, no me acuerdo cómo es. Anín. Eso, Soanim. ¿Sí? No es casualidad, porque los podrían haber llamado de cualquier manera, pero dice, si son Soanim, los estamos conectando con Soan. Bien. Y entre ellos mismos no lo han refutado, que es algo muy común. O sea, en el judaísmo existe que siempre están peleándose entre ellos. No a puñetazos, pero sí filosóficamente. Y cuando ellos se ponen de acuerdo en algo, uno tiene que mirar al cielo y decir, esto es un milagro. Porque nunca se ponen de acuerdo para nada. Por eso cuando la gente dice, no, es que Nosotros los somos planes igual. sionistas no tienen ni idea que los judíos nunca se ponen de acuerdo por nada. Lo único que pone de acuerdo a los judíos es la supervivencia. Cuando está en peligro, ahí se unen. De resto, siempre están discutiendo y peleando entre ellos. Nunca se ponen Y de acuerdo ellos para también nada. son iguales, ¿eh? Los gitanos Sí, son nosotros también igual. igual. Mira, y con los que son como nosotros o nuestros amigos más cercanos o tal, nos podemos matar entre nosotros, pero no permitimos que nadie venga a matar al otro, ¿sabes? Mm. Hacemos una piña. Sí, es como entre hermanos nos peleamos, pero que no venga el desconocido a pegarle a mi hermano. Correcto. Bueno, los dejo porque tengo que ir a trabajar y ha sido Bien. un placer. Que sí, que disfruten el fin de semana. Ah, vas Mañana a hago otro live. trabajar, cierto. Yes, Bueno, sir. Ok, Mañana trato de nos hacer vemos. otro live, ¿vale? Como más o menos sobre antecitos, no tan tarde, ¿vale? Muchas gracias por la bueno, buenas noches, nos participación. vemos, Sí, está bien. que estén muy bien. Bendiciones. Gracias a Manuel que estuvo y a Manuel se llama el chico, que marchó, gitano Ok, primo. excelente. Y este que está Aquí, hablando aquí Ramón, abajo es Ramón. Ramón, que pone para cuándo un sí. programa, algún problema. ¿Y para cuándo hay algún programa sobre Remediadores. qué es remediadores? No sé. No, pero y para cuando hay algún problema hay remediadores. Ah, vale, de los No, gitanos. está hablando el concilio de los ancianos, de cómo Ok, los gitanos actúan como antiguamente los jueces de los ancianos como de Israel ok, actúan ok. para resolver los problemas de la familia. Eso es lo que estaba diciendo. Eso, sí, sí, que lo Bueno, estuvimos pues hablando. es- Excelente, excelente. estamos muy ansiosos por el video que vas a hacer para los gitanos. Es una bendición como judío que les representes en algo, en decir algo positivo. Te lo agradecemos muchísimo, Freddy. Sí, lo vamos ¿Vale? planificando para la Muchísimas próxima gracias. semana seguramente, que ya el tema lo tengo preparado. Bueno, Vale. pues Shabbat Shalom, muchas gracias por todo. Listo. Muchas bendiciones a todos, gracias por participar. Nos Que sigan vemos. disfrutando el fin de semana. Chao. Chao, chao.